Buenos días, familia de White Plains. Aquí estamos el staff pastoral de nuestra iglesia. Nos alegramos a que se comuniquen con nosotros otra vez, un domingo más. Así que vengan con nosotros a alabar y adorar al Señor en esta mañana. Disfrutemos juntos la presencia del Señor. Buenos días. Bienvenidos a la familia de White Plains. Compartamos la palabra de Dios. Gracias por congregarse con nosotros. A leer Salmos 66. Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Regocijémonos en él. Acompáñenme en oración. Gracias Dios por este día, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de esta pantalla y de poder darte la honra y la gloria, aunque no estemos en el edificio de la iglesia. Señor, gracias porque tu Hijo Jesucristo nos hizo uno en espíritu, nos dio vida a través del perdón que recibimos de nuestros pecados y nos hizo criaturas nuevas, Señor. Señor, permite que a través del mensaje de la pastora Edith este día nosotros podamos encontrar esa paz, esa paciencia y todos los otros dones que nos dan el Espíritu Santo. Señor, también te pido en este día por las personas que están enfermas, que están en los hospitales, para que seas tú obrando y poniendo sanidad en ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive con ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu
que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Ok, buenos días otra vez, hermanos y hermanas, familia de White Plains. El tema de hoy es cómo vivir en la gracia de Dios en estos tiempos difíciles. Pues seguimos viviendo tiempos donde todos debemos ser más cuidadosos que antes, especialmente con la salud, con la higiene, ¿no? Ya es no pensar mucho individual, sino más comunitario. Si yo me cuido, te estoy cuidando a ti. Si tú te cuidas, me estás cuidando a mí. Si realmente queremos vencer este virus que sigue atacando a muchas familias, debemos pensar en comunidad. Pero aparte de esta pandemia que estamos viviendo en estos tiempos, las estadísticas dicen que ha subido los números de violencia contra los niños, las niñas y las mujeres. También hay más familias sin techo y sin comida. Día tras día vemos cómo el mundo se destruye por falta de amor o por desconocer al dador del amor, que es Jesucristo. Porque el amor que Dios ofrece nunca hace daño. El amor que Jesús ofrece no destruye. Es cierto que la pandemia del coronavirus nos ha obligado a hacer cambios radicales en nuestras vidas y en la sociedad. Pero continúan estas pandemias que siguen destruyendo al ser humano. El egoísmo, la violencia, la indiferencia. Hay una cantante muy famosa, Mercedes Sosa, quizás esta nueva generación no la conocen, búscanlo en Google, pero ella tiene una canción muy conocida que dice: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente. Palabras muy profundas. Y nos preguntamos, ¿cómo vivir en santidad en estos tiempos de cuarentena? Tengo una idea. Déjenme mostrarles un edificio en la ciudad de Raleigh. Vengan conmigo. Ya estamos aquí en Raleigh, que es la capital de Carolina del Norte. Detrás de mí está el edificio del Capitolio, probablemente donde trabaja el gobernador. Y más adelante les voy a enseñar el otro edificio, que es el edificio de legislaciones, donde se hacen las leyes. El edificio de legislaciones, donde en Carolina del Norte se construyen las leyes, fue decidido construirlo en el año 1959, pero donde terminaron de construirlo y automáticamente la Asamblea General se movió a ese lugar para usarlo, fue en el 6 de febrero de 1963. Este edificio, el edificio de legislaciones, tuvo un costo aproximadamente de $6 millones. Ahora, ¿por qué este edificio es importante? Pues es importante porque ahí se hacen las leyes, es ahí donde se define cómo se va a comportar un miembro o un ciudadano de Carolina del Norte. Vale aclarar que no solamente en Carolina del Norte hay un Capitolio o hay un edificio de legislaciones. A los países que vayamos, o de los países donde somos nosotros los inmigrantes, tenemos un edificio donde se hacen las leyes, donde hacen leyes para que nos ayuden a definirnos cómo comportarnos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes como ciudadanos de donde vivimos. Pues nosotros como inmigrantes, Carolina del Norte es nuestra casa.
cuando muchos de nosotros ya vivimos años aquí trabajamos, aquí vivimos, aquí estamos construyendo nuestro hogar. Así que Carolina del Norte es nuestra casa y muchos de nosotros ya sabemos las leyes de esta ciudad o de este estado. Ahora, ¿por qué es importante estos edificios? Pues aquí es donde nos definimos como ciudadanos. Pero también si vamos a Romanos, donde nos habla el apóstol Pablo, también nos da una nueva definición como nuevos ciudadanos en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una nueva identidad en Jesucristo. Sí, hay que seguir las leyes del país, hay que seguir las leyes del Estado, porque eso nos ayuda a vivir en orden, nos ayudan a definir nuestros derechos como ciudadanos y también nuestros deberes como ciudadanos. Pero tú y yo que tenemos un encuentro con el Señor en su gracia, sabemos cuáles son nuestros derechos. Ahora, ¿cómo entramos a esa nueva gracia, a esa nueva identidad? Hablamos de las gracias salvíficas. Una de ellas es la gracia previniente. ¿Qué quiere decir eso? Que la gracia de Dios ha estado ahí contigo todo el tiempo, desde que tú naciste. El detalle es que nosotros hemos estado distraídos o hemos decidido muchas acciones en nuestras vidas sin Dios. Pero la gracia de Dios estaba allí. Ahora, cuando tú te das cuenta y dices, wow, la gracia de Dios estaba allí. Cuando tú dices, mi vida he estado tomando decisiones sin Dios, por eso que he tomado decisiones que me han afectado negativamente en mi vida diaria. Entonces, cuando tú abres tu mente y tu corazón, dices, definitivamente he tomado decisiones sin Dios. Quiero tomar decisiones con Dios. Y abres tu corazón y invitas a Jesús a ser parte de tu vida. Entonces, cuando tú invitas a Jesús y aceptas que necesitas el perdón y la gracia de Dios en tu vida, estás en esa gracia justificadora. Quiere decir que Jesús te justifica y te santifica delante del Padre Dios. Cuando tú estás en eso, entonces automáticamente entras a la gracia santificadora. Y en esa gracia es que estamos todos los cristianos y cristianas que un día decidimos vivir en esa gracia de Dios. Fue una decisión. Ahora, no es una decisión estática, es una decisión viviente día a día. Todos los días yo decido vivir en esa gracia. Aquí viene ahora la reflexión. O sea, ¿cómo voy a vivir en la gracia de Dios cuando hay tantas injusticias? Cuando hay leyes que no respetan los derechos de los seres humanos, cuando hay indiferencia, cuando hay tantas necesidades afuera porque el mundo está tomando decisiones sin Dios. ¿Cómo yo puedo vivir en esa gracia? ¿Sabes, hermano y hermana? Sí, no solamente que podemos vivir, sino que estamos llamados a vivir en esa gracia de Dios. ¿Cómo? Buscando la justicia de Dios, buscando el amor de Dios. Si tú tienes el amor de Jesús, tú has sido justificado por Jesucristo y ya vives en la santidad en Cristo Jesús, tú tienes el poder de transformar lo que hay alrededor tuyo. Tú tienes el poder de transformar tu hogar, enseñando un amor de justicia, un amor de igualdad a tus hijos. Tú tienes el poder de dar amor que restaura, que sana esperanza en tu comunidad. En estos tiempos que estamos viviendo, no solamente estamos viviendo la pandemia del coronavirus, también hay una pandemia de violencia, hay una pandemia de indiferencia, hay una pandemia de falta de amor. Por eso el mundo se está destruyendo. Pero tú y yo tenemos el poder en el Espíritu Santo, que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, porque aquí en Carolina del Norte vivimos temporalmente, pero en Cristo Jesús tenemos un hogar eterno. Pero para allá vamos, pero para llegar allí tenemos que permanecer en esa gracia de Dios. Pero para que tú estés en esa gracia de Dios, tienes que vivir la gracia de Dios, tienes que actuar en esa nueva identidad en Cristo Jesús. Hermano, hermana, tú tienes poder de hacerlo. Simplemente ama a los que están alrededor tuyos.
sé justo en tus decisiones. No seas indiferente con lo que está pasando alrededor de nosotros. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer cosas diferentes y que sean leyes que edifiquen, leyes que restauren, leyes que sanan. El poder de Dios está con nosotros. Así que adelante, vivamos en la gracia de Dios porque sí se puede. Aquí al frente está el edificio de legislaciones que les estaba hablando. Tras mío estaba el Capitolio. Gracias por acompañarme en Raleigh, que es la capital de Carolina del Norte, y bienvenidos a esta ciudad, pero también bienvenidos a la ciudad de Cristo. Dios te bendiga en abundancia. Mi nombre es Sara Cortés y soy la directora laica de discipulado de la iglesia White Plains en español. Acompáñenme a leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, y dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. En esta mañana los invito a que, si tienen la posibilidad, nos ayuden a través de sus diezmos y ofrendas para poder seguir levantando la iglesia y que los ministerios sigan funcionando y siendo de bendición para las personas que menos tienen. Existen varias maneras en las que tú y yo podemos contribuir. Puedes, a través de un mensaje de texto al 73256, en la página de wpumc.com/give, o puedes enviar un cheque a la dirección de la iglesia, 313 SE Maynard Road, Cary, North Carolina, 27511. Tu contribución es importante para que ministerios como la despensa de comida, los pañales de mamá y bebé, Family Promise y otros sigan funcionando. Familia de White Plains, gracias por conectarse con nosotros y alabar juntos a nuestro Dios.
Así que como cada domingo los invitamos a que se conecten otra vez el próximo domingo a las 11:15. Recuerden que nuestra iglesia tiene 3 servicios: 8:30 el tradicional, a las 11 el contemporáneo en inglés y a las 11:15 en español. También continúen conectándose con nosotros a través de Facebook. Tenemos de lunes y viernes, tenemos una conversación con los laicos, y los miércoles noche de oración a las 7. Así que gracias por ser parte de nuestra familia. Dios los bendiga en abundancia durante esta semana y nos vemos otra vez en la semana. Bendiciones.